Todos vamos a cambiar las reglas de este sistema para que no agobie más el hambre ni la miseria. Volvamos a nuestras raíces, sin copia ni calco de nadie. Por ese camino avanza, unido el Perú con Ollanta. Por ese camino avanza, unido el Perú con Ollanta. Bueno, no, el término adecuado no es la guerra del Perú con Chile. El término adecuado, ¿cuál es? Es la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia. Es un término acuñado por Paz Soldán, es el término más apropiado, porque es una guerra netamente de interés económico chileno. Vamos a tomar en cuenta unos datos. Antes de eso, les voy a poner un video con respecto al Perú. Perdió el departamento de Tarapacá, son cerca de 280 kilómetros de extensión, y aparte perdió la provincia de Arica, que pertenecía a Tacna. O sea, perdimos todo un departamento y una provincia, perdimos cerca de 390 kilómetros de extensión, no solamente de extensión, que perdimos historia, pueblos, tradiciones, personas, todo eso se perdió. Es un video que salió en la televisión hace un año sobre los intereses chilenos en el Perú. Vamos a empezar por un tema que todo el mundo lo sabe, que es la guerra que ha tenido el Perú con Chile, que ha sido desde 1879 hasta 1883, más o menos lo que duró la guerra. Todos sabemos lo que pasó, algunos no sabemos lo que ha pasado, nos han contado. Aquí vamos a hacer un pequeño resumen sobre eso y vamos a terminar el tema con respecto a la parte económica, que es por la cual se libran todas las guerras. Todas las guerras que por haber que hay en el mundo se libran con un fin netamente económico. La guerra con los chilenos no ha sido la excepción. El término apropiado para esta guerra, según Mariano Felipe Paz Soldán, es ese: la guerra de Chile. Lo pongo Chile en minúsculas, porque no, ni siquiera se merecen que se le pongan mayúsculas ese país. El término es la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia. ¿Por qué? Porque fue una guerra preparada heladamente y con avaricia por parte de los chilenos. 20 hasta 30, 40 años atrás, y la misma propiamente la guerra fue preparada por ellos, financiada por los ingleses, por los franceses y por el gobierno, todos los capitales europeos. ¿Cuál fue el objetivo principal de la guerra? La parte económica. A partir de 1800, salud. A partir de 1845 el Perú tiene un auge en el guano, ¿qué es el guano? Guano es un nombre quechua que significa excremento de las aves. Este guano se había acumulado en las islas por generaciones tras generaciones de muchos años atrás, inmensas toneladas de guano, ¿no? Y debido al clima árido y al escasa humedad, ¿no? Este guano se usaba como fertilizante y era comprado en Europa a precios muy buenos, porque tenía bastante calidad el guano peruano, ¿no? A partir de 1845 se empezó a explotar el guano, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Prácticamente todos los gobiernos que hubieron en el Perú, militares fundamentalmente, porque eran gobiernos militares hasta 1872, se aprovecharon de esa riqueza del guano. ¿Para qué? Para sus guerras civiles internas. Todos los que acabó la guerra de independencia, todos los militares de la guerra de independencia se dedicaban a pelearse entre ellos en el Perú. Que yo gano, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Tomar Lima. Militar que tomaba Lima se creía el presidente del Perú, porque en esa época Lima era el centro neurálgico de todos. ¿Y con qué se financiaban? Con el guano. Aparte era con azúcar y otros bienes, pero fundamentalmente por el guano. Después que apareció en el Perú el salitre. El salitre es un mineral que se explotaba en la provincia de Tarapacá. Estamos hablando en términos apropiados. Tarapacá es un departamento del Perú. Actualmente no pertenece al Perú por cuestiones políticas, militares, pero Tarapacá es un departamento del Perú. Entonces, la riqueza de ese departamento del Perú es el salitre. ¿Y qué cosa es el salitre? Aquí también habla sobre Antofagasta. Antofagasta es un territorio boliviano que también le fue robado por los chilenos, ¿no? Entonces, en Tarapacá, ¿qué cosa había?
el salitre y después el cobre, que recién se ha descubierto después de la guerra. Entonces, ¿para qué usaban el salitre? El salitre era un ingrediente para la fabricación de la pólvora. Y en esa época todo el mundo se peleaba contra todo. Habían guerras en Europa, en Sudamérica, en todas partes del mundo habían guerras. Todo el mundo necesitaba el salitre como ingrediente para preparar pólvora. Y después se usó también como abono. Entonces, ¿qué pasó? En el Perú, en Tarapacá, había el salitre. Y aparte el Perú tenía el guano de las islas, en las islas de Chincha y Paracas, lo cual era viciado por los chilenos. Chile antelagadamente se preparó para esta guerra. Se financió, compró buques, compró las armas, las más modernas de todas, eran las armas chilenas. Entonces, ¿qué pasó? En 1873 entró al Perú el primer presidente civil llamado Manuel Pardo. El presidente civil fue el primero que entró después de tantos gobiernos militares. Él se dedicó a reconstruir el Perú. Los conceptos militares como tal, como gobernante, los dejó un poco atrás y se dedicó a ordenar la economía peruana. Y se descuidó de qué cosa, de la parte militar. No era su prioridad. ¿Por qué? Porque venía de un tanto periodo militarizado. Él quería gobernar con civiles y lo hizo. En Chile tiene un objetivo ellos en esa época de expandirse, porque su territorio ya no le daba para más. Entonces, ¿qué pasó? En la zona de Tarapacá y de Antofagasta, que fue usurpada por los chilenos, habían empresas que se dedicaban a la explotación del guano del salitre, y eran empresas chilenas. Chile, ¿qué cosa es Chile? Lo que pasa ahorita. Chile mete sus empresas a cualquier país, y ¿quién lo respalda? Sus Fuerzas Armadas. En esa época fue igualito como ocurre ahorita. Todas las empresas chilenas que se dedicaban al salitre eran empresas, todas las empresas que se dedicaban a trabajar con el salitre eran empresas chilenas, en territorio bien boliviano o territorio peruano. Aquí hay que tener en cuenta una frase de Pinochet de hace 25 años. ¿Cuál fue la frase de Pinochet? Él dijo: vayan al sur y compren todo lo que quieran. Ahí están sus Fuerzas Armadas que la vamos a respaldar. Una frase de Pinochet. Entonces, ¿qué pasó en 1872? Manuel Pardo, un gobierno civil, se dedicó a ordenar de cierta forma la economía, se descuidó con la parte militar y firmó un tratado en cierta forma secreto con Bolivia de defensa para salvaguardar los intereses de Perú y Bolivia para esta riqueza de salitre. Entonces, chilenos firmó un tratado de paz, un tratado de defensa, ¿no? Por lo bajo, digamos. Entonces, ¿qué se le acotaba a Pardo que no armaba al Perú, como lo hacía armada Chile? Pardo decía: yo no armo el Perú porque tengo a mis tres integrantes de mi acuerdo. ¿Quiénes son? Somos Perú, Bolivia y Argentina. En el concepto que él tenía, que Argentina iba a firmar ese tratado de defensa, y Argentina jamás lo hizo. ¿Por qué? Porque Chile le dio todas las dádivas a Argentina para que se oponga a este tratado de defensa. Al final solamente quedó el Perú y Bolivia. Entonces seguimos con la historia. Entonces empezó la guerra en 1899. Perú estaba lo peor, como se pueden imaginar, armado, no tenía, su economía estaba totalmente destruida, y Perú entró en la guerra. Chile ocupó Antofagasta, le quitó todas las empresas a los bolivianos y quiso hacer lo mismo con el Perú, y empezó la guerra. Así que, a grosso modo, aquí lo que les quiero dar a entender es que el guano y el salitre fueron el principal objetivo de Chile, y lo consiguieron. Cuando entraron en la guerra, destruyeron la marina de guerra peruana, ellos empezaron a explotar el guano y el salitre, y empezaron a explotar en plena guerra, y se siguieron financiando contra nosotros todos. Pero vamos a entrar rápidamente nada más, a la guerra propiamente dicho, ¿no? Si tienen alguna pregunta sobre la guerra, exposición o comentarios que ustedes sepan, lo pueden hacer nada más. Entonces empezó la campaña marítima, nuestro principal héroe Miguel Grau, ¿no? Entonces, en la campaña marítima, desde que se inició la guerra de abril de 1879 hasta octubre, los chilenos no pudieron pisar el territorio peruano. ¿Por qué? Porque en esas épocas el que tenía el dominio del mar tenía el dominio estratégico de una guerra, y los chilenos no habían podido contra Miguel Grau. Miguel Grau era un barco pequeño, el Huáscar, que lo mandaba.
La flota peruana era de máximo de 4 barcos. Chile tenía cerca de 12 barcos. Y barcos sumamente modernos, lo que no era el caso del Perú. Entonces, ¿cuál era la estrategia de Miguel Grau? Miguel Grau fue un marino educado de los 11 años en el mar y toda su vida la prestó a la Marina de Guerra de Perú. Toda su vida prácticamente fue marino. Entonces él sabía dónde esconderse, salía de inmediato, atacaba, se volvía a esconder. Una especie de guerra así no sé, una guerra estratégica que no se conocía en esa época. En esa época, ¿cuál era la forma de la guerra? Acercarte y enfrentarse directamente al enemigo. Él no lo hacía, porque sabía que no podía enfrentarse contra los chilenos, porque eran muy poderosos. Entonces, desde abril hasta octubre, los chilenos no pudieron poner un solo pie en territorio peruano, hasta que llegó el fatídico 8 de octubre, donde el Grau prácticamente lo encierran con 8 buques. 8 buques, venían 4 buques en este sentido y 4 buques en este sentido, y prácticamente a Grau lo acorralaron. Él estaba con otro buque que era el combate. El 8 de octubre fue el día del combate, ¿no? No, el independencia fue el que se dio. Entonces, Grau fue encerrado, prácticamente fue rodeado. Y Grau lo que decidió fue pelear. Los chilenos le intimidaron rendición, pero Grau no lo hizo. Y Grau peleó y Grau murió ese día. Una bala de un monitor chileno le cayó prácticamente en el pecho y lo despedazó el 8 de octubre. Imagínense, la Corvette Unión y el Huáscar eran los chilenos. Entonces, ¿qué pasó cuando perdimos el dominio en el mar? Los chilenos pudieron invadir el Perú. Invadieron el Perú por la provincia del departamento peruano de Tarapacá, que es el departamento peruano de Tarapacá. Entonces, invadieron el Perú. Entonces, las fuerzas militares peruanas, las regulares, tuvieron que enfrentársele. Es una foto antigua de Miguel Grau, en épocas de la guerra. Esta es una foto en época de la guerra de Miguel Grau. Entonces, ¿qué pasó? Los chilenos empezaron a entrar por Tarapacá, invadir Tarapacá. Y nuestros soldados peruanos, como eran súper valientes, pues no tenían los medios militares para poder hacerle frente, perdieron en todas las batallas, menos en la batalla de Tarapacá, que fue la única batalla que ganamos. La única. Hay que tener en cuenta que esta guerra se libró entre Chile y Perú y Bolivia juntos, pero Perú y Bolivia prácticamente no sería para nada. Perú tenía que financiar a Bolivia, porque Bolivia está en la peor ruina que nosotros. Y en ese interín de invasiones, el presidente peruano, María Ignacio Prado, se escapa del Perú, se va del Perú, huye a Europa. Muchos dicen que para traer más armamento, que para traer más buques, escapa del Perú. Con destino primero a Estados Unidos y después a Europa, pues se queda en Estados Unidos. Y prácticamente Nicolás de Piedra da un golpe de Estado, ¿no? Y toma el poder. En plena campaña, en plena guerra, imagínense, en plena guerra. Entonces la campaña de guerra también la perdimos. Después los chilenos siguen avanzando, toman todo Tarapacá, siguen avanzando hasta Tacna y Arica. En Tacna y Arica se vuelve a hacer otra defensa peruana, ¿no? Entonces, la batalla del Alto de la Alianza el 26 de mayo fue la última batalla donde participaron los bolivianos con los peruanos juntos. Fue una batalla hecha en una meseta que está en Tacna, en la parte de la sierra. Fue la última batalla donde estuvieron los bolivianos. También la perdimos. Por más valentía de nuestros héroes, todo, el poder chileno como tal nos sobrepasó y perdimos la batalla de Arica. Entonces los soldados que venían de la batalla, unos fueron a Arica y otros fueron a la sierra peruana. Y en Arica se libró la última batalla de defensa de Arica, que fue la batalla de Arica, el Morro de Arica. ¿Saben ustedes lo que pasó en Arica? Específicamente lo que pasó. Los desertores eran 1.700 peruanos, los chilenos eran 3 a 4 veces más. Y los chilenos le intimidaron a Bolognesi en rendición. ¿Saben lo que dijo Bolognesi? ¿Alguno sabe la respuesta de Bolognesi? ¿Cuál fue la respuesta de Bolognesi?
Escucha. El oficial chileno fue un oficial de artillería, Máximo de la Cruz Salvo. El día 3 a 4 de junio, más o menos antes de la batalla, se acercó al campamento peruano y le empezó a explicar a Bolognesi, ¿no? que era una defensa estéril, que iban a morir, ¿no? Porque los chilenos sobrepasaban tanto en tierra como en mar. Y Bolognesi le dice que él ya tiene más de 76 años. ¿Qué más le queda por morir por su patria? Que no se va a rendir. Entonces el chileno le dice, bueno, mi misión ha acabado, me voy. Y Bolognesi le dice, no, espera un momentito, le dice, es mi respuesta, no de mi oficial. Más tarde le voy a mandar la respuesta, le dice Bolognesi. Y el chino le dice, no, en este momento acaba mi misión. Entonces Bolognesi le dice, entonces en este momento convocaré a toda mi plana de oficiales. Y en ese momento Bolognesi llama a su ayudante y manda a llamar a todos los oficiales peruanos a la sala. Ahí no está el oficial chileno, es una foto tomada posterioridad que no soy chileno. Entonces ahí fue cuando Bolognesi se pone de pie ante todos los oficiales y delante del chileno y le dice, ha venido un oficial de la enemiga tropa a pedirnos la rendición. Creo que me cuesta a mí morir por mi patria, pero sé que entre todos ustedes hay jóvenes que pueden servir al Perú. No quiero arrastrarles a mi egoísmo de gloria, les dice Bolognesi a todos ellos. Entre ellos, Alfonso Ugarte, que es el más joven de todos, que era una persona sumamente millonaria y se quedó a pelear en Tarapacá. Se quedó, no se fue a Europa como su mamá se lo pedía. Entonces Bolognesi le dice, yo les he dicho que no voy a rendir. Y todos los demás oficiales empiezan a decir uno por uno, su respuesta es mía. Y el otro dice, y mía. Todos decían, y mía. Ahí fue donde Bolognesi recién le dijo, señor Baquedano, señor Máximo de la Cruz Salvo, podéis decirle al general Baquedano que me siento orgulloso de mis oficiales y estoy dispuesto a quemar el último cartucho en defensa de la plaza. El chileno le da la mano a Bolognesi y se retira. Y todos los oficiales se abrazan y Bolognesi le dice, bueno, a cumplir su deber y todo el mundo se va. Esta foto fue tomada a posterioridad que Bolognesi les dio el mensaje a todos. El señor que está acá, el más gordito de bigote que está cerquita de la mesa, él es Guillermo Mori. Él estuvo con grado de muchísimos combates en la guerra marítima. ¿Y qué pasó? Hubo un combate que fue el combate un barco de la Independencia, el primer combate de Iquique con el Huáscar. ¿Y qué pasó? El Huáscar hunde la Esmeralda, no sé si y se empieza a hundir el barco chileno y Grau rescata a los chilenos que están ahogando. En ese interín, el buque chileno de Covadonga se escapa y él fue el comandante de la Independencia, lo persigue el chileno. Y como es la desgracia, estamos en una guerra prácticamente para la desgracia peruana, el buque peruano choca contra una piedra, con una roca submarina, y se empieza a hundir. Y la Covadonga chilena regresa y empieza a disparar a los heridos peruanos. Imagínense hasta dónde puede llegar una guerra tan fratricida y desgraciada. Y el señor que está ahí, el que tiene la ropa más larga, es Juan Guillermo Mori, y él comandaba este buque de Independencia, y él jura ese día que nunca más se iba a poner el uniforme de la Marina de Guerra peruana hasta el día que muere. Y en este cuadro que está acá la representación de la batalla de Arica, 1700 peruanos contra 4 veces más de chilenos, fue realmente una batalla de heroísmo peruano. Entonces, vino la batalla de Arica, perdimos victoria. Después que se detuvieron de hecho se detuvieron en un tiempo, porque la batalla de Arica fue el 7 de junio, y a mediados de diciembre, fin de año del 80, los chilenos se deciden a invadir Lima. Y eso ocurre como tal. En Lima se libran 2 batallas, la batalla de San Juan el 13 y la de Miraflores el 15 de enero, la cual es chilenos invaden Lima y llegan y ocupan todo Lima, compatriotas. Mueren bastantes peruanos, cerca de 12.000 peruanos mueren en esas 2 batallas.
Esa es la bandera chilena flameada en el Palacio de Gobierno. Ellos estuvieron bastante tiempo en el Perú. Ese es Chorrillos destruido por los chilenos después de esta batalla, totalmente incendiado. Esa es la parte de la costa y esa de arriba está el Salto del Fraile. Acabó la campaña de Lima, los chilenos ocupamos más o menos en 1881, del 79 que empezó la guerra, y ya no hay ejército regular, prácticamente han muerto todos. Los principales jefes, a mando de Cáceres, escapan a la sierra, a lo que todos llamamos la campaña de la Breña. En la campaña de la Breña se libran varias batallas que son ganadas por Cáceres, Macabayo, Pucaré, Concepción. Pero ¿qué pasa dentro de todo eso? No sé cómo... ¿Está vendido? Allá. Dentro de todo eso, ¿qué cosa pasa? Los chilenos quieren retirarse del Perú, quieren irse ya no quieren seguir la guerra. Y nombran un presidente provisorio peruano, Francisco García Calderón. Si ustedes conocen acá Pueblo Libre o Magdalena Antigua, hay un parquecito acá cerca de... Hay un monumento de Francisco García Calderón, cerca del museo de historia. Hay un busto. Él fue Francisco García Calderón, el presidente nombrado por los chilenos, con el fin de ¿qué? De firmar la paz. ¿Qué hizo este señor? Los chilenos dijeron, ya, firmamos la paz, no, le quitamos todo Tarapacá. Él dijo, no, yo no voy a firmar eso. Y a este presidente peruano lo mandaron a Chile desterrado, preso. Y el único que aceptó todo esto fue Miguel Iglesias, que fue un militar peruano y aceptó firmar la paz con los chilenos, quitándonos el departamento peruano de Tarapacá. Él sí lo aceptó. En esa actitud, bueno, Andrés Sabino Cáceres seguía peleando, imagínense, Cáceres seguía peleando, Cáceres decía, donde hay un peruano jamás va a acabar la guerra con los chilenos. Él declaró la muerte a los chilenos. Y había un militar peruano que fue el que firmó prácticamente la paz con los chilenos. ¿Y qué significó la paz para el Perú? Andrés Sabino Cáceres, que luchó toda la campaña de la Breña. Prácticamente ese señor jamás dudó en que debíamos ganar a los chilenos, pero otros intereses políticos en detalle aceptaron firmar la paz con los chilenos. ¿Saben lo que pasó en China cuando Japón lo invadió? Murieron cerca de 3 millones de chinos y China jamás firmó la paz con Japón. Nunca firmó la paz con Japón, porque ellos pelearon hasta el final, lo que no ocurrió en el Perú. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué significó el Tratado de Paz con Chile? Ponía fin a la guerra y el Perú cedía a Chile definitivamente la provincia de Tarapacá. En este último caso se quedaba en posición de Tacna y Arica hasta 10 años después de un plebiscito. Bueno, Tacna volvió a Perú y Arica quedó con los chilenos. Y aparte Perú tuvo todavía que pagar a los chilenos una indemnización por la guerra. Ahí, compatriotas, quiero demostrarles los territorios que perdió el Perú. La parte de Antofagasta es todo lo que perdió Bolivia, que son cerca de 600 kilómetros más o menos. Lo que perdió el Perú es de donde dice Chipana hasta arriba, hasta Arica, que son 340 kilómetros. Es como dice desde aquí hasta Ica. El Perú perdió el territorio con los chilenos. Es un mapa mucho más sugestivo con los territorios. Perdimos Guanillos, Lagunas, Patillos, Iquique, Pozo Norte, Tarapacá, Pisagua, Camarones y Arica. Pero hay que tener en cuenta que no solamente el Perú perdió un territorio, el Perú perdió pueblos, costumbres, gente que vivía ahí, gente que fue desplazada de su casa, imagínense. El Perú totalmente, en la parte izquierda está Tarapacá, equivalía con Arica a 338 kilómetros que perdió el Perú. ¿Y Bolivia cuánto perdió? 523 kilómetros de territorio, incluido todo, su gente, sus pueblos y todo. ¿Qué perdimos? El departamento de Tarapacá. ¿Qué perdimos? La provincia de Arica y Tacna. Tacna fue de vuelta al Perú. Y perdimos 340 kilómetros de territorio, pueblos, ciudades, costumbres y tradiciones de identidad. Ahora,
Chile empezó la guerra por los intereses económicos, como ustedes saben, el guano y el salitre, ¿no? Chile apostó sus empresas en Tarapacá, en Antofagasta, lo mismo que ha ocurrido ahorita. ¿Y con qué respaldaron sus inversiones? Con el ejército, la inversión chilena en el Perú. La inversión chilena ahorita en el Perú es más o menos de 10.000 millones de dólares en el Perú, ¿eh? En el Perú. Ese es el nivel de ascendencia de las inversiones. En 2010 hemos llegado a 1829, en la época de prácticamente de Fujimori, donde empezó todo esto, al darle mayor liberalidad a la economía. Las empresas chilenas empezaron a venir al Perú. Hay un dato importante que quiero enseñárselo. Esa es la inversión directa chilena en el Perú. Si se dan cuenta, ellos han invertido 30% en energía. ¿Saben qué cosa es energía? ¿Qué tipo de empresas son en energía? Son las empresas, no, son empresas de electricidad y petróleo que tienen invertido. Y de total la industria, según ellos. Acá un dato importante. Esa es la colocación de la inversión chilena actualmente, a menos de 6 meses. ¿No? Están cerca de 10.000 millones de dólares invertidos en el Perú. 10.000 millones de dólares, ¿no? Y hay un dato importante acá, que me lo ha dicho un militar peruano, con respecto al rubro energía, al punto 1. Si vamos al punto 1, ¿a qué involucra? Involucra suministro de gas y agua y generación y distribución de electricidad. 2 industrias estratégicas para la defensa nacional. Ellos están en el poder de ese rubro estratégico para el Perú. Así que la inversión chilena como tal es lo mismo de 1879, pero bajo otra modalidad. Les repito lo que dijo Pinochet. Pinochet dijo alegremente, vayan y compren todo en el norte, se refiere al Perú y Bolivia, porque tienen sus fuerzas armadas que la van a cuidar en lo que sea. Lo mismo que ocurrió en la guerra. Así que no debemos estar pensando en que no va a ocurrir algo que sí puede ocurrir con el puerto del Perú. Un dato importante acá. Este dato ha salido directamente de un dato chileno, donde ellos tienen mayor inversión. Lo han sacado por ciudades y por distritos. Estamos como un reflejo de ellos. En Barranca, Coma, Chacarilla, Márquez, Miraflores, Alegría, Arequipa, excepto. Y si van al parque, si no, es Salaberry, Matarán y Paita. ¿Saben qué son estos? Son los puertos. Los puertos, que ya tu madre siempre reclamaba por qué viven en puertos para estar chilenos. Y los chilenos están invirtiendo también en los que son puertos. Algo que está prohibido por la legislación peruana. Acá, por ejemplo, eso, la estimación de inversión es 10.000 millones de dólares en el Perú. Imagínense el dinero. Se dice que bueno, en términos económicos o financieros siempre se dice que el capital no tiene bandera. O sea, donde hay una buena rentabilidad, va el capital ahí. Un dato importante, pero al final casi todas tienen un Estado que las protege y las ampara. En este caso el gobierno chileno. Creo que desde que yo tengo mucha razón que hasta ahorita Chile todo el tiempo se viene armando. Siempre compra armas, está completamente su militarismo está en acecho toda la vida. ¿Y saben ustedes de dónde se financia? Ellos se financian con los recursos que nos robaron a Perú y a Bolivia, los recursos que obtienen de Tarapacá y de Antofagasta, el cobre y el salitre. El salitre ya no se usa, pero el cobre sí. La mina Chuquicamata que está en Bolivia es la extracción que más dinero le da a Chile, y ese dinero redunda directamente en el gobierno, no en el gobierno, en las Fuerzas Armadas. Imagínense, esa mina, esos terrenos les dan riqueza a Chile hasta hoy día. Hace más de 100 años que lo robaron. Y es parte del territorio de Tarapacá. Entonces la inversión económica genera una influencia política, y la influencia política hace perder autonomía como Estado. Ese tema es importante porque cuando participamos en el 2006 en las elecciones, ¿no? El señor Alan García postuló le ganó Ollanta Humala, ¿no?
ustedes hacen un retroceso en el tiempo y se dan cuenta lo que hablaban los chilenos en esa época con respecto a Alan García, prácticamente Chile financió el arribo de Alan García a la presidencia. Chile le pagó prácticamente todo, lo que mismo ahora han hecho las mineras con Keiko Fujimori. En esa época hizo Chile con Alan García. Por eso el único interés de Chile es que no hubiera ganado, no debe haber ganado Ollantumala, y Ollantumala ganó. Por eso ahora se ven las consecuencias del interés de Chile con respecto al Perú. Va a tomar en cuenta cualquier acción del gobierno peruano con respecto al capital chileno. Es por eso que ahora tenemos que estar mucho más unidos. ¿Por qué? Por lo tanto, está en riesgo nuestra seguridad nacional como tal. Hay que tener muchísimo cuidado con patriotas, ¿ah? O sea, no está el hecho ahorita de decir, por ejemplo, yo no voy a comprar tal producto porque es chileno. No. Incluso puede haber capitales chilenos que están en Perú y tienen sus fábricas en Perú. Es viable, ¿no? Por eso es importante saber todas estas cosas, porque Chile se está armando con los recursos que nos han robado hace más de 100 años, aunque ustedes no lo crean, que se cobre. ¿Saben quién es el primer exportador del mundo de cobre? Es Chile, y lo es hace muchísimos años atrás. En esa época de la preguerra hubo una frase de un señor chileno llamado Portales, que tiene una doctrina. ¿Cuál era la doctrina de Portales? El expansionismo chileno. Chile no va a caber en esas tierras, decía. Tiene que expandirse al norte. Invirtieron Antofagasta y Tarapacá, las obtuvieron con la guerra. ¿Qué dijo Ramón Castilla con respecto a esa política de Portales? Él dijo: si Chile compra un barco, el Perú no tiene que comprar dos. La frase militarista de Castilla tuvo un auge en esa época. El ejército peruano era el mejor pagado. Nos dimos el gusto de invadir Ecuador. Imagínense, le ganamos la guerra a Ecuador con el ejército de Castilla, el mejor ejército preparado de la época de Castilla. Ahorita vamos a entrar en un tema que creo que todo depende de la discusión de ustedes, ¿no?, que quieran comentar sobre esto. Lo que quiero más o menos darles a entender es que pensemos por ejemplo los chilenos. Ya, ok, vienen acá a invertir, traen su dinero, está bien, pero el régimen laboral tiene que ser justo para los trabajadores que laboran ahí. Los trabajadores de Ripley, por ejemplo, ¿qué reclaman? Que no les pagan horas extras. ¿Y qué hace el gobierno peruano? No hace nada. Hacen las denuncias en el Ministerio de Trabajo. Yo soy testigo de eso, tengo amigos que trabajan ahí, y el Ministerio de Trabajo no hace nada. Le envían una notificación a Ripley, ya le dicen, vamos a conciliar, y no van. O sea, si ellos vienen acá y le quieren ganar, pues tienen que respetar el gobierno peruano. Igual cuando van capitales peruanos a Chile, como estamos ocurriendo, el capital peruano que está invirtiendo ahora en Chile, o sea, necesitamos el mismo derecho que ellos tienen con respecto a nosotros, ¿no? ¿Alguien, algún comentario que quiera comentar sobre este tema tan importante? El compatriota Oliva no está, ¿no? El compatriota Oliva es un conocedor de la guerra. Sí, compatriota. Dígame, a nosotros, ¿cuál sería la estrategia para evitar cualquier problema? Eso es lo que tenemos que estudiar, eso. Empezando la mujer, los niños, los jóvenes y los hombres. Porque no vamos a esperar que haya una sorpresa y nos encuentre que no estamos preparados. Bueno, esa es una opinión, no sé si vale la pena. Aludías a que Castilla dijo, o Portales decía de que si Chile compra un barco, nosotros debiéramos comprar dos, ¿no es cierto? No, se lo dijo Castilla lo dijo, correcto. Pero, ¿tú sabes lo que implica el armamentismo? Ingentes cantidades de dinero. Entonces, se descuidaría parte social, parte que sería pues prácticamente para prepararse para una guerra, ¿no? Ahora,
tampoco no hay que ser, digamos, tan fatalista, ¿sí?, que cunda, digamos, el miedo, el temor, ¿no es cierto? Yo creo de que, No, luz. si bien ellos tienen intereses, efectivamente, energía mayormente, bien lo has dicho, que en la época de Fujimori pues, se seccionó de Perú, Electroperú, y se hizo pues, pequeñas empresas presididas por economías chilenas, es cierto eso. Ahora, ¿cuál sería la estrategia, no? Sería la estrategia de cautelar eso, proteger eso, supervisar eso, ¿no?, en el gobierno entrante, ¿no es cierto? Porque aprovecho también de que es cierto de que la energía acá en el Perú es una de las más caras de Latinoamérica. Entonces, tendría que verse por ese lado, ¿no?, como una estrategia para parar los intereses de los chilenos aquí en el Perú. Pero tampoco es bueno, digamos, meter un poco de temor, miedo, qué sé yo, ¿no? Porque particularmente yo no le tengo miedo a Chile, ¿no? Pero y hay que tener cuidado en cuanto a las inversiones, en cuanto a las armamentistas. Ahora, tienes que recordar también de que Chile no solamente el cobre, digamos, es el principal fuente económica, sino que geopolíticamente tú sabes que Estados Unidos también lo protege a Chile. ¿Para qué? Para tener no solamente a Perú, Bolivia y Argentina también, ¿cierto? Pues, no hay que ser tan fatalista, yo lo veo de esa manera, pero también hay que estar pues, cuidadoso y como bien dices, aunque no se demuestra la unión que tú estás preconizando y efectivamente debiera ser, ¿no? Entonces, va bien por ese lado yo estoy de acuerdo contigo de que debiera promoverse la unión, en fin, y esperar pues, a ver qué pasa con el nuevo gobierno. ¿Quieres un comentario con respecto a lo del militarismo? No estamos planteando un militarismo como tal, ¿no? Si puede ocurrir, tiene que ser un militarismo estratégico, con nuestro recursos, ¿no? Yo creo que ahorita la guerra tampoco es factible, ¿no? O sea, ahorita que tenemos que destruir, y se cae en el término bloqueado, lo tenemos que destruir económicamente, es el término actual, con tener una legislación bastante fuerte que apoye a la industria peruana. Lo que ha hecho Ollanta en Chile, si debemos vender gas, pues después que cobramos nuestro consumo interno, o sea, nunca se le va a vender, por así de fácil. Chile no tiene reservas de gas. Y con respecto al cobre, yo no dije que el cobre es la fuente total de ingreso chilena, es la fuente total de financiamiento del armamentismo. Todo el dinero del cobre va directamente a una institución chilena que se dedica a financiar sus fuerzas armadas. Y lo mismo ocurre en Ecuador con el petróleo. La misma política del cobre en Chile y la misma política del petróleo en Ecuador. Una política que lo copiaron de Chile. Sí. Ya no llega hasta allá. Alfredo llega. Mi breve comentario estriba en la unidad. Para mí, el Perú necesita unirse. La desunión ha sido un mal generacional. Desde 1821, que nos cuenta la historia, que somos libres, no tenemos en la práctica esa libertad para desarrollarnos, para crecer, para defender los intereses, para luchar contra nuestro propio destino. Eso es lo fundamental. Eso se ha perdido y gradualmente al extremo que, por ejemplo, si recurrimos a la historia, a González Prada dice: somos limaduras de plomo. Por donde ponemos el dedo, brota un cuerpo enfermo. Eso es grave. ¿Por qué lo dijo en pleno conflicto con Chile, donde no nos ganó
la potencia extranjera poderosa, sino la desunión, la ambición de poder, las articulaciones mañosas de los poderes oligárquicos de aquella época. Eso ha sido siempre el mal, el cáncer que irradiaba nuestro organismo como nación. Todo eso yo agradezco al señor Castillo, al compatriota Castillo, la fineza que ha tenido exponernos ese tema, porque nos trae, nos despierta las ansias de seguir en el camino que nosotros hemos decidido, capacitarnos, prepararnos y decidir nuestro propio destino. Y la unidad es piedra angular de un país como el nuestro. Ahora tenemos recursos, tenemos los medios, tenemos los recursos materiales, naturales, y tenemos que defenderlo. Para suerte nuestra, primer gobierno de orientación izquierdista auténtica, que es la de Ollanta Humala. Tenemos muchas esperanzas, mucha fe, mucho optimismo, pero también depende mucho del trabajo y unitario de cada uno de nosotros. Y en eso estamos empeñados. Yo creo que lo vamos a lograr si nosotros somos unidos con este ejemplo práctico de un comité de Magdalena que tiene ansia de capacitarse. Y agradezco, señor Castillo, compatriota Castillo, por esa actividad tan bonita de exponernos el tema de Chile, porque es una herida abierta, es una herida lacerada, que no me pasa hasta ahora. Sí, compatriota. Mire, lo primero que ha prometido nuestro presidente electo es que se va a combatir la corrupción, porque esa corrupción que tenemos de hace siglos, ¿no? Desde la invasión española, son 500 años. Prácticamente ningún gobernante ha hecho nada, con excepción, con intentos que han sido abortados. Ahora se nos presenta una nueva oportunidad, pero no solamente para el gobierno, sino creo que acá una tarea muy importante la va a cumplir los militantes del Partido Nacionalista. Pero solamente vamos a tener éxito, la militancia del Partido Nacionalista va a tener mucho éxito si es que nos capacitamos, y precisamente que por eso nacen estas charlas culturales. Estas charlas culturales precisamente nos van a abrir el intelecto para poder cumplir con nuestras funciones y nuestros objetivos, para tener una mejor visión de la política y una mejor visión de nuestra misión como militantes, ¿no? Como militantes. No te tienes que ir para acá porque no alcanza el micro. Buenas noches con todos. Al escuchar la exposición que está haciendo, y como hay oportunidad de expresar lo que uno realmente siente, lo que yo, quería comentar, que por ejemplo en Arequipa han vendido unos terrenos, ¿no?, a los chilenos. ¿Y qué pasa? Que han hecho reservorios en época del señor Fujimori, pero estos reservorios están más cerca a las tierras que ha comprado Chile. Y los terrenos que tienen los peruanos están, por decir, en bajada. Entonces, para obtener esa agua, tienen que pedir permiso y pagar al chileno para que les suelte. Y cuando ellos, de repente no estén de humor o dicen que necesitan agua y no les sueltan a los peruanos para que puedan regar sus tierras. Y la verdad que yo le pediría, ¿no?, si tuviese la oportunidad de llegar este pedido al señor Humala, de que ya pare, pues, ¿no?, de estar vendiendo nuestras propiedades a los chilenos, porque, poner coto, ¿no? Y lo mismo también ha ocurrido en Ica, porque en Ica también los chilenos han comprado, pero ¿cómo ha sido de que los agricultores han sacado préstamos al banco
¿ya? Entonces, bueno, posiblemente se han vuelto morosos y entonces el banco tenía que quitar los terrenos y para que ellos no pierdan, se han visto obligados de vender las tierras al banco y bueno, pues recuperar algo de dinero para ellos, ¿no? Y de esa manera también los chilenos se han hecho de propiedades de nuestras tierras, pues no, aquí en Perú. Y bueno, pues yo pienso, ¿no?, en mi capacidad de que si el gobierno realmente apoya al peruano, ¿no? Bueno, en ese tiempo, no sé si lo han hecho esas ventas con Adam o Fujimori, que debió de agarrar el gobierno, apoyar de alguna manera al peruano y no permitir pues, que el chileno obtenga esas tierras. Y hay otro comentario que yo sí lo he vivido hace muchos años, algo de 10 años, cuando yo he ido a Chile por negocios, me he ido en esos colectivos y los hacen bajar a todos y nos revisan las carteras. Yo iba a una manzana y la mitad de paquete de galletas y el chileno me dijo, señora, bote eso a la basura. Le digo, si es personal. No, bote. Y de lo contrario, pues el carro me iba a dejar y ya lo pasé acá, me dice, señora, bote, tuve que botarlo. O sea, yo digo, si ellos son tan nacionalistas y bueno, como dice, ¿no?, de algo malo que me sucedió, me entró en mi cabeza de tomar conciencia que también nosotros deberíamos ser nacionalistas. Y por eso, bueno, desde que empezó el señor Humala con miras de la presidencia, yo dije, pues, bueno, este es el presidente que realmente yo quiero, ¿no? Y espero, pues, que apoyemos todos y lleguemos a ser, pues, nacionalistas de verdad, ¿no? Porque como usted antes dijo, no, bueno, que de repente sí hay productos que de repente no, como que no sería un apoyo, ¿no?, si compramos un producto chileno, pero yo realmente, personalmente, pido producto peruano, compro un colino peruano, yo digo, señor, bueno, a mi conciencia, ¿no?, colaboraré, pues, aunque sea, si será por una minúscula, ¿no?, de consumir lo peruano, porque allá en Chile somos nacionalistas con su producto y sabemos, señores, que ellos consumen lo que ellos producen y por eso también su economía está en alto. Bueno, hay mucho que decir, pero bueno, gracias, es todo. Bueno, compatriotas, a continuación vamos a pasar un video que es muy real. Se trata de la historia, casualmente, de lo que sucedió en Chile el 23 de septiembre del año 1973, y casualmente el primer gobierno de izquierda en Latinoamérica es prácticamente destruido por la CIA. Todo este problema en sí nace y parte de los gobiernos dominantes, de una clase social dominante que vive de la dominación mundial, que casualmente nosotros posiblemente no nos demos cuenta y a veces caemos en el revanchismo que podamos tener con hermanos de otros países, porque por ahí escucho continuamente de que nos referimos a la unidad, y la unidad lo es todo, pero no solamente la unidad de nuestro país, sino la unidad latinoamericana y la unidad también en el mundo. Entonces el problema es mucho más profundo. La clase dominante, porque hay una clase dominante, hay una clase proletaria, y eso no podemos cambiar la realidad es una sola, sino simplemente hay que buscarla. En Chile se trajeron abajo el gobierno de Allende, el primer gobierno de izquierda en Latinoamérica, matándolo, ¿no?, y exterminando a todos sus militantes, porque tenían casualmente el padrón, así como firmamos nosotros, también tenían esa información, ¿no? Entonces, y eso sucedió, ocurrió, es una realidad, eso no se puede negar, y es importante este video que se plasme como conocimiento que ustedes puedan tener, para que puedan también sacar unas conclusiones al respecto, ¿no?
de que cuando nosotros queremos luchar contra la corrupción, estamos luchando contra un sistema impuesto por la fuerza, utilizando hasta la represión. Y son los casos y los problemas que se ven cotidianamente, como lo de Juliaca, como lo de Bauta. Entonces, ante eso, es necesario que nosotros planteemos pues una política, pero que esté refrendada y que esté sustentada y fundamentada bajo el conocimiento que nosotros podamos tener de la realidad nacional. Porque, como lo dijo José Carlos Mariátegui, es necesario, es una obligación, es un deber el conocer la realidad nacional, pero también es un deber conocer la realidad internacional, porque este problema parte de un problema internacional. Si nosotros viajamos en el tiempo y llegamos a 1945, o viajamos más en el tiempo y nos remontamos a 1917, nos damos cuenta. El presidente me dijo: comandante, te da gracias a su institución, pero yo no me voy a ir del país y yo me voy a suicidar si tratan de aquí me sacan muerto. Y él andaba, pescó una metralleta que tenía al lado y se la puso en la boca y dijo como nacionalizó los bancos, el crédito y una parte del sector industrial.
Pero cuando el cobre, la principal riqueza del país, explotado por compañías norteamericanas, es nacionalizado, los Estados Unidos pierden la calma. El presidente Nixon autoriza los gastos necesarios para desestabilizar a ese gobierno, cuyo ejemplo puede ser contagioso. Nixon implementa un bloqueo no declarado oficialmente, pero sumamente eficaz. La CIA financia huelgas como la de los comerciantes y la de los camioneros. La inflación galopa, el país se paraliza, surge el mercado negro. El poder de compra de los pobres ha aumentado, pero ¿para comprar qué? Allende tiene que enfrentar las divisiones internas de la izquierda, los ultras que quieren avanzar sin transar y los moderados que prefieren consolidar antes de ir más lejos. Pero con todo, el apoyo a Allende no disminuye, al contrario, en cada nueva elección el porcentaje de votos en favor de la unidad popular aumenta. La derecha, la democracia cristiana y la CIA constatan que será muy difícil derrotar a Allende por las vías legales. En un momento, como no se podía comunicar, parece que se pudo comunicar con la Madre Magallanes, que era la única que estaba en el aire. Entonces se agachó a tomar un teléfono y ahí empezó a hacer su discurso de las grandes alameas. Sí, ya compañero, esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. Mis palabras no tienen amargura sino excepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento. Ante estos hechos, como me acaba de decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Si hubiera podido percibir el vuelo de una mosca, las ventanas cerradas, se esperaba que empezara el fuego en cualquier momento. Nosotros apoyados con la espalda contra la pared opuesta a las ventanas y el presidente hablando al país. Y les digo que tengo la certeza de la semilla que entregamos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser regada definitivamente. Era demasiado coherente, demasiado calmo, pero no me llegó a hubiera pensado antes que iba a ser exactamente. Yo creo que ellos sabían perfectamente lo que iba a decir, lo que tenían que hacer. Seguramente Mario Magallanes queda callado y en mi calle tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. No llegará a ustedes. Siempre estaremos con ustedes. Yo miraba al presidente, ¿no? Pero a mí era una cosa irreal estar viendo esto, el hombre que sabía que probablemente iba a morir, decir un discurso tan bello, ¿no? Tengo fe en Chile superará otros hombres que este momento dice amargo, donde la traición llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirá esta grande alameda por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Yo creo que en ese momento estaba pensando en esto. Pero que aproveche la lección del capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición. Las intervenciones de los Estados Unidos en contra de Allende no comienzan en los años 70. En 1964, cuando el principal adversario de Allende era el demócrata cristiano Eduardo Frei, los Estados Unidos ya manipulaban los hilos de la política chilena. A total of $2.7 million was spent through the CIA for the election, and many millions more were given by people contacted by the United States in Europe and in the private and public sector, so that the Christian Democratic Party of Italy, the Vatican, the royal household of
Belgium, of the Netherlands, the German Christian Democratic Party, and many others, private organizations, the Catholic Church in the United States, were contacted so that enormous sums of money were funneled in, and the CIA was the kind of traffic cop pointing to where to go. The money was for an enormous propaganda campaign on behalf of Frey and warning about the communist threat that Allende represented. That was the propaganda. The second part went to persuade people opposed, parties opposed, and personalities opposed to Frey to switch over to support Frey. La estrategia estadounidense, todos contra Allende, funciona. La derecha chilena renuncia a su candidato para apoyar a Frey, quien asume así la presidencia de Chile por 6 años. Tenaz, Allende es por cuarta vez el candidato de la izquierda en 1970. Esta vez la democracia cristiana y la derecha se presentan separadas a las elecciones. A 3 bandas, Allende logra finalmente la primera mayoría, pero entre el 4 de septiembre, fecha de la elección, y el 4 de noviembre, día en que asume el nuevo gobierno, un sórdido complot se organiza con el apoyo una vez más de los Estados Unidos. En la Casa Blanca, embajadora de ese plan, Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, favorecen un golpe militar. El agregado militar de la embajada estadounidense en Santiago intensifica sus contactos con los soldados. Ya no rinde cuentas a su superior inmediato, el embajador Corey, sino directamente a la CIA. All that information came from there. So the orders you had from the CIA in Santiago were from Kissinger Nixon. El 12 de octubre de 1970, el embajador Corey, que sospecha que algo se trama a sus espaldas, es convocado a la Casa Blanca, en donde se reúne con Kissinger y con Nixon. He was at his desk, and I sat, I guess, to his left, and Henry to his right, on either side of the desk, and he launched into a 5 or 6 minute disposition on how he was going to smash Allende. He kept pounding his fist into his hand, calling him an SOB, and I think also of that SOB. Señor Nixon es presidente de Estados Unidos, y yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo por el señor Nixon, mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. Si rompe con esto que es una obligación, si una vez más van a sentar la raza de la autodeterminación y de la no intervención, se van a encontrar con una respuesta digna de un pueblo y de un gobernante. So I was ordered to talk to senior commanders in the armed forces to see if they would go along and force an election, they would be better prepared to get someone else elected, and then they would make it. But the army backed down. Obstáculo importante. El comandante en jefe del ejército, general René Schneider, declara a principios de octubre que los soldados van a respetar el veredicto de las urnas. Los militares golpistas deciden entonces secuestrar a Schneider. Para ello piden a la CIA $50,000 y armas no registradas en Chile. Las armas entran a Chile en la valija diplomática de la embajada estadounidense. El agregado militar las entrega personalmente a los complotadores el 22 de octubre de 1970 a las 2 de la madrugada. Various officers in the Army, Navy, and Air Force. A las 8 de la mañana de ese mismo día, un comando trata de secuestrar al general Schneider, quien se defiende. El jefe del ejército es herido mortalmente en su automóvil. Chile no está habituado en esa época a los crímenes políticos. Una profunda conmoción aflige al país. Allende asiste a los funerales en compañía de Frey. El resultado del complot es exactamente lo contrario de lo que Nixon y Kissinger esperaban. El 4 de noviembre de 1970, Salvador Allende asume la presidencia de Chile. Pero el hostigamiento va a continuar.
Durante 3 años los Estados Unidos aplicarán una estrategia permanente de desestabilización contra Allende, con el apoyo de la derecha y de la democracia cristiana. Las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile reitera al pueblo de Chile la absoluta unidad de sus mandos y tropas y su decisión inquebrantable de luchar hasta las últimas consecuencias para derrocar al gobierno marxista. Allende empieza a recorrer los lugares de los compañeros. Cuando llega al lado mío, manifiesta a sí mismo: cuidado compañero, aunque se le escape un tiro. Cuando el ataque se provoque y ya estén atacando para ti, es cuando usted entra en combate. En La Moneda, la gente que contábamos con armas para defendernos, no éramos más de 20 de la Guardia Personal, más efectivos de la Policía Civil, que también permanecieron con nosotros, y también el presidente Allende, que al mismo tiempo era parte como un soldado más. La ametralladora de los tanques la empieza a abrir fuego. Que bueno, cuando ya empezó, digamos, la cena, nosotros se nos dio orden de tomar posición, ocupar el Ministerio de Obras Públicas. Nos ubicamos en el 7º o 8º piso primero, hasta que empezaron a aparecer las primeras tropas de infantería del ejército. No teníamos ningún medio de comunicación salvo los teléfonos con los cuales nos estamos comunicando directamente con el interior, con La Moneda. Nuestro rol era tener cubierto de que los milicos no entraran por la Alameda. Paramos ahí unas 5 sencillas más o menos, y prácticamente por ahí no pudimos pasar. Si no eran tontos los comunistas, le entregaban las armas a la gente que tenía cierta cultura. ¿Y dónde estaba esa gente cultura? En los funcionarios públicos de ciertos ministerios. Se hablaba mucho después de los francotiradores, que habían grupos, que era un grupo enorme. Éramos 8 compañeros. Y en un momento el presidente se nos perdió. Andaba con un casco y andaba con una metralleta. Enseguida después él trató de disparar. Iba a cada ventana por de Moneda y de ahí entonces yo pedí a Girón que tratara de tirarlo porque iba a ser como un blanco para los militares. La raya me dijo, anda a buscar. Yo me tuve que arrastrar por el suelo, ¿no? Entonces lo encontré a él que estaba disparando en un balcón, prendido en el suelo. Entonces yo lo tomé de los pies y lo atraje hacia mí. Entonces él, sin darse vuelta, me echó un garabato tremendo, ¿no? Me dijo, déjame, conchetumare. Entonces en ese momento, como yo seguía girando, él se dio vuelta y me dijo, eres tú, Ginoncito. ¿Viste tú que era más serio de lo que tú creías?
presidente era el aliento de la muerte. En eso, alguien entra y me recuerdo que le dice que el presidente está llamando a una reunión en el Salón Toeca. Y a sus colaboradores personales, que nos explica que él va a cumplir con su deber, que él se va a quedar allí defendiendo la legalidad republicana, las libertades del país frente a la sublevación, pero que ese es un compromiso suyo y una obligación suya, y deja en libertad de acción a todos sus colaboradores para poder salir del palacio. Porque no quiere muertes inútiles. El que no tenga un arma, el que no sepa disparar, prefiere que pare. Nadie se fue. Todos nos quedamos. Era una forma de responderle a mi institución como funcionario profesional de investigaciones, como también la lealtad para con el presidente Allende. Me había sentido muy mal si me voy. Me tengo respeto por haberme quedado. Me quedo por respeto a mi gente. Cuando digo mi gente, digo a mi señora, a mis hijos. Hasta el día de hoy yo no puedo comer un pan mirando los ojos y no me avergüenzo de lo que hice. Así era. Porque así era el presidente, así era yo, así eran mis amigos, así éramos todos los que estábamos ahí. Nosotros en un par de momentos, Bar entró allí y sobre todo se dirigió a Beatriz y a mí, tratando de convencernos que teníamos que irnos, que él no quería que nosotros estuviéramos allí. En las dos ocasiones nosotros decidimos que no queríamos permanecer allí y era como nuestra decisión. Finalmente, casi por una tercera y última vez fue más dramático y al final ella dijo, mire, yo no les voy a rogar, les voy a simplemente exigir que se vayan, o sea, ustedes se van. Y finalmente nosotros con mi hermana nos intercambiamos, mi hermana más tenía un embarazo de 7 meses y nos dimos cuenta que en realidad lo que estábamos provocándole era más bien angustia. Sentimos que no era justo, digamos. Por lo tanto decidimos en ese momento que había que irse. Él nos acompañó exactamente hasta la puerta del Monal de 80. Nos abrazamos, silencio, sin muchas palabras, nada, nadie dijo nada. Yo creo que son momentos que las palabras están de más. Yo no tengo conciencia que haya sentido que se iba a ser la última vez que yo le iba a ver. La palla, que se escondió para no irse. Yo no partí porque yo había decidido quedarme hasta el final al lado del presidente. Después en el patio me abrazó y supo y me dijo que sabía que yo me las arreglaría de alguna manera para desobedecer. No es que haya desobedecido, no oí cuando las hizo salir la última vez. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. Los trabajadores deberán permanecer en sus sitios de trabajo, quedándoles terminantemente prohibido abandonarlo. En caso de que así lo hicieren, serán atacados por fuerzas de tierra y aire. Se decía de que todo el contraataque podía venir de la periferia, de los centros industriales que estaban muy bien organizados. Después de la postre se mostró que no fue así. Nunca pensamos que estábamos tan solos, nunca. Allende
fue traicionado, desde mi punto de vista muy personal. Allende fue traicionado por los militares, pero fue dejado solo por los camaradas de izquierda, que tenían el derecho y el deber de haber salido a defender a su presidente. Ese día lo dejaron solo. Alguien decía que había que hacer un gran llamado a una gran movilización para que se llenara la plaza con gente y así se impidiera este golpe. Recuerdo que el presidente les dijo que eso era una locura. Él no pide en ningún momento al pueblo que haga frente a esa sublevación porque es consciente que hubiera sido llamarlas a la masacre, y él toda esa mañana quiso preservar vidas. Se había hecho muy intenso el bombardeo terrestre. Había muchos disparos. Y vino el bombardeo aéreo. Aquí en Chile nunca nadie ha vivido un bombardeo. Era terrible escuchar las explosiones de los cristales, las bombas, el polvo, el fuego. Yo Roque conté 24. Y uno dice, ¿por qué tengo a que son 24? Porque yo lo contaba, que pensaba que iba a morir en cualquiera. Se derrotó cañerías porque se inundó todo el primer piso, de manera que nosotros terminamos con el agua hasta casi hasta la rodilla. Parece que dispararon bombas lacrimógenas también, porque el aire era realmente irrespirable. Nos ahogábamos y teníamos muy pocas máscaras. Entonces el presidente, que tenía una, se la prestaba a los otros compañeros un rato, uno me prestaba un poquito a mí, otros al otro, para que tuviéramos en un momento de respirar. El primero que se paró fue Salvador, que andaba con casco. Me dijo una cosa, me dijo: nosotros no tenemos miedo, ¿no? Yo le respondí una grosería, le dije: no, presidente, miedo no tengo, lo que tengo es susto, estoy cagado susto. Entonces se rió. Es más difícil todavía retener escena porque poco antes yo había tenido una de las sorpresas peores de mi vida, que haber encontrado a mi hermano, el perro Rivadavia, moribundo. Yo lo tomé en mi falda y a los pocos momentos él falleció. Tenía una herida que se había autoinferido. Augusto Olivares se había suicidado. La muerte de Augusto fue muy intenso el dolor del presidente.
Yo pienso que fue como el comienzo de la muerte misma de él. Y en medio de todo ese infernal, donde para hablar así costaba, todos nosotros observamos un minuto de silencio y le rendió el primer homenaje al perro. Seguía pasando el tiempo, se seguía quemando, ya era respirable, ya si no salíamos prácticamente nos quemábamos. Entonces el presidente, pensando, yo creo, en la posibilidad de salvarnos, decidió seguir en la orden de rendirse y que nosotros pasáramos al primer piso. El presidente se aproximó hacia la escalera de Morandé. Dijo: aquí en esta casa de los presidentes de Chile hemos resistido heroicamente y dignamente a una junta fascista. Una bandera blanca. ¿Dónde hay una bandera blanca de rendición? La puerta estaba abierta, yo empujo la puerta, saco la bandera y siento un montón de balazos que rebotan en la puerta. Entonces yo dije, yo voy a ser el último que se va a rendir. Y en ese momento entran los militares. Pero sabe combatir y es un buen combatiente y muy leal a las órdenes que se le está dando. Este es un orgullo a nuestra institución. Los soldados después se mostraron como los valientes, heroicos, pero no fueron capaces. Tuvieron que destruir la unidad, tuvieron que enviar la aviación, quemarla, incendiarla, para poder derrotar a 26 compañeros que estaban adentro armados. Y haber aguantado el ataque por tierra y aire de todo un ejército, y haberle aguantado más de 7 horas, 8 horas, yo creo que esto es una proeza. Yo creo que esto es una proeza y esto es una vergüenza para el ejército chileno. Yo tengo 3 hijos hombres, que en ese momento eran niños. Y yo dije, primera vez que estoy en una guerra, ¿cómo no les voy a llevar un recuerdo? Y en ese momento pensé que el recuerdo más impresionante era la máscara de antigases que nos habían dado para el caso de una emergencia. Y eso fui a buscar y yo suponía que estaba más o menos al final del corredor. Y en el momento en que voy llegando seguramente al fondo del pino antes, veo una puerta abierta que hasta ese momento había estado cerrada, y frente a la puerta había un sofá en el otro extremo de la sala donde estaba Allende. Yo vi en el momento que entré que Allende, en el momento de sentarse, se disparaba con la metralleta entre las piernas y prácticamente sin la parte superior del cráneo, que voló enteramente. Y en ese momento estaba el presidente muerto y estaba yo solo en la pieza, no había nadie más. Así que yo tuve tiempo de tomar un pequeño asiento que había y colocarlo al lado del presidente. Realmente yo sentí que era como un compromiso final mío de quedar cuidando el cadáver. Ya los militares están en el segundo piso. A mí me empujan en las
fila y finalmente bajamos la escala donde somos brutalmente golpeados. Soy uno de los primeros en salir. El militar se protege con mi persona. Soy detenido, inmediatamente se me pide que suelte el arma, a puratazos. Inmediatamente me cae la ropa, me ordenan que ponga las manos en la nuca y que salga por la puerta Morante 80. Por la puerta Morante sacaron los prisioneros, han sido unos 25 o 30 compañeros. Venían algunos heridos, compañeros nuestros, que veíamos que venían heridos. Había atrás, recuerdo nuestro, un pelotón de soldados con sus fusiles. Yo pensé que nos iban a fusilar allí mismo. Y cuando los sacan, como los van sacando a culatazo, nosotros los disparamos a los militares. Y arrancan todos hacia adentro nuevamente. Y posteriormente, al igual que los restos, somos lanzados ahí al pavimento. Fue un momento difícil eso porque en la esquina había un tanque. Y ponen el tanque frente a la línea de compañeros en el suelo, a los prisioneros, y le bajan el cañón y le ponen el cañón así a 15 metros. Y hay un oficial arriba de la torreta y dice: aquí hizo vigilar para pasar el tanque, saltaré por cuatro por la cabeza. Si él hace gestos, claro, grita, da órdenes, procede amenazas contra los compañeros que están en la oración. Estados latinoamericanos como Chile, Bolivia, Venezuela, casualmente son estados que se han formado y que son países que luchan y que han luchado por su liberación. Algunos han sido liberados y algunos tienen políticas diferentes a otras, pero lo concerniente y lo por la dominación y por la repartición de las colonias. O sea, los países dominantes se repartían las colonias para explotar a su población, a los países que los convertían en colonias, que eran dominados, y también, no solamente para explotar a ellos, sino también para robarles sus recursos naturales, y que de eso casualmente las potencias hasta ahora sobreviven. Entonces, esa es la Primera Guerra Mundial. No hay que creer mucho en las películas, porque las películas lo hace Estados Unidos, lo hace Hollywood, y que al final en sí es una falacia de la realidad y de la verdad. La Segunda Guerra Mundial fue de la misma forma. De la misma forma fue dominación. Entonces, siempre utilizan una táctica y que nosotros debemos estar listos y preparados para enfrentar esa dominación, porque ellos dicen, hay que pelear a la masa con la masa, al pueblo con el pueblo. En este caso, si nosotros miramos a Chile desde un punto de vista de odiar a Chile por lo que hizo, pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ¿quiénes lo hicieron? El pueblo chileno no lo hizo, sino una clase en especial. Una clase en especial, lo que le sucedió a Allende. Yo no me pelearía con Allende ni con los que murieron, porque después de que bombardearon la Casa de la Moneda y después de que tomaron el poder, vino el exterminio, vino la raza. La racia, una racia en que en los estadios se mataban centenares de militantes de su partido. Centenares. Entonces, eso tenemos que tener presente. Hay que luchar, pero ¿contra quiénes? Contra la clase dominante, o contra nos quieren dominar, ¿no? Quieren tener, de repente quieren vivir mejor, quieren tener bienestar, pero ¿a costa de qué? De que nosotros seamos dominados, de que nosotros trabajemos para ellos, de que nosotros no podamos tener el bienestar que ellos tienen, ¿no? Como es la realidad que actualmente vivimos. Entonces, yo creo que esto ha quedado claro, y con respecto a que se pueda ampliar mucho más,
Ya eso creo que en una investigación que ustedes puedan hacer, tienen internet, hay muchos libros que se pueden leer, ustedes se pueden dar cuenta y analizar la realidad, una realidad histórica, una realidad contundente de los pueblos a nivel internacional, de las etapas también de los sistemas esclavistas, feudalistas y capitalistas, ¿no? O sea que al final hemos vivido durante todo este tiempo, que son muchos años, pero siempre tratando de liberarnos. Primero el sistema esclavista, tratando de liberarnos, ¿no? Muertes ha habido muchas. Vino el sistema feudalista, de la misma manera. Ahora estamos en el sistema capitalista. Entonces, ¿qué hacer? Creo que hay que prepararnos para entenderlo, para saber cómo luchar. El día viernes que viene, vamos a pasar un video también, pero acerca de la crisis económica del 2008 en Estados Unidos. Es importante conocer lo que sucedió en Estados Unidos en el 2008. Crisis económica del 2008 en Estados Unidos. Es un video que se va a pasar a las 7 de la noche. Y a las 8 de la noche va a haber una exposición, casualmente, del licenciado Julián Bolívar Cuellar y la licenciada Elsa Vidarte Camacho. Ellos van a exponer sobre el sistema de control interno en las instituciones públicas y también sobre el proceso de transferencia en las instituciones públicas, casualmente que es el caso en el que estamos ahora, ¿no? Y creo que son temas muy importantes y casualmente y también son militantes de este comité, que los tenemos aquí presentes, al licenciado Julián y a la licenciada Elsa Vidarte. Entonces eso sería todo y muy buenas noches con todos. Juntos vamos a cambiar las reglas de este sistema para que no agobie más el hambre ni la miseria. Volvamos a nuestras raíces sin copia ni calco de nadie. Por ese camino avanza, unido el Perú como llanta. Por ese camino avanza, unido el Perú como llanta. Por ese camino avanza, unido el Perú como llanta. Por ese camino avanza.